Bueno, ahí estamos. Buenos días a todas y todos. Gracias por sumarse a este webinar de reinicio de actividades del Nature Based Solution Hub, el hub de soluciones basadas en naturaleza para América Latina y el Caribe. Con mucha sorpresa y gusto les contamos que tenemos 173 inscriptos de 9 países, representantes del sector público, nacional, subnacional, sector privado, organismos multilaterales, sector financiero, academia y ONGs. Y esto creo que es un claro indicador de que el tema convoca y es cada vez más relevante y que trasciende largamente también a Chile, y que, bueno, nos despierta a todos mucho interés, ¿no? Porque es un caso súper interesante el que nos va a presentar Víctor Caro Castro, en el cual, a partir de la decisión de un gobierno nacional de crear un comité de capital natural, de valorizar esos servicios ecosistémicos, de establecer una estrategia amplia, una regulación, terminaron estructurando un producto financiero, un bono de más de 4.000 millones de dólares, y que esta política se construyó y se desarrolló de manera amplia, abierta, con mucha participación de los sectores productivos, y que muestra, entre otras cosas, que no existe tal cosa como desarrollo versus ambiente, sino que van de la mano y que el sector privado cada vez más y el sector financiero cada vez más reconocen la salud ambiental como un habilitante para hacer negocios. Es muy importante también ver que estos casos llegan a la práctica, que no solamente están en los libros, que no son solamente ideas, y es un enorme placer contar con vos, Víctor. Gracias por tu participación, por aceptar contar esta experiencia a la comunidad de la región, que sin duda nos va a dar muchísima riqueza, muchísimas lecciones, y a todos y todas los que están queriendo impulsar esto en distintos países, en distintos ámbitos, sectores de la región, que tomen esto como inspiración y como aprendizaje es fundamental. Víctor Caro Castro es economista. Esto es muy importante porque no estamos hablando de alguien que viene del lado del ambiente, sino que viene del lado de los números. Ex jefe de la Oficina de Información del Ministerio de Ambiente de Chile, y hasta hace poquitos días fue presidente del Comité de Capital Natural de Chile, con lo cual estuvo desde el diseño del comité hasta la cuestión más programática, más específica, más bajada al territorio y más instrumental. Así que gracias, Víctor, por tu participación. Luego de la presentación de Víctor, que van a ser unos 30, 40 minutos, vamos a tener una presentación de Agustín Materi. Agustín es abogado, experto en temas ambientales, estuvo muchos años a cargo del programa de Red Plus para América Latina del PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, un gran amigo, y ahora es coordinador de soluciones basadas en naturaleza de WWF Internacional, coordinador del proyecto Naturescapes. Así que gracias, Agus, también por tu participación, mucha riqueza para contarnos lo que está pasando a nivel global y también lo que está pasando en la región con respecto al tema de soluciones basadas en naturaleza. Vamos a tener como dos niveles de análisis, y la idea después es tener un espacio para intercambio, con lo cual les pedimos, por favor, que en el chat se presenten, pongan su nombre y de qué sector y de qué país, y la pregunta. Así luego, en el espacio de intercambio, podemos generar estas discusiones más abiertas y poder ahondar un poco en estos temas. Sin más, les agradezco mucho, Víctor y Agustín. Y Víctor, la pantalla es tuya, se dice ahora, en vez de el salón es tuyo. Gracias. Bien. ¿Ahí me ven? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Harvard Soluciones Basadas en Naturaleza. También saludo a Agustín.
tener siempre la mirada de WF es un aliciente para poder hacerse preguntas interesantes al equipo. Gracias a Ethan y Brenda por todo el trabajo para llegar hasta acá. Y por supuesto que a todos quienes nos acompañan hoy día en esta actividad, quiero quiero compartir con ustedes, y me han dado un montón de tiempo, siempre te dan 5 minutos y un lastimoso. Quiero compartir con ustedes algunas ideas, pero también experiencia. Creo que es muy importante, como lo decía Rodrigo, no solo contar lo bueno, sino que también contar las cosas que han costado, que han sido difíciles, y creo que eso es parte de lo que voy a tratar de compartir con ustedes hoy día. A propósito de la experiencia del Comité de Capital Natural, por cierto, pero también de otros elementos que componen la política ambiental y los instrumentos económicos que hemos diseñado en Chile para la conservación de la biodiversidad, y por supuesto que otros elementos que son relevantes al momento de pensar en la lógica de, por un lado, política pública, pero por otro lado, desarrollo de mercado, ¿no? Es por eso que voy a hacer una pequeña contextualización que es muy importante para colocar los puntos claves que yo considero que mueven o no esta reflexión, entendiendo que hay un contexto que nos permite entender las causas, los efectos, cuáles son las eventuales consecuencias de la acción o la inacción de nuestros gobiernos y de nuestras economías, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son esas condiciones habilitantes, y que yo creo que ahí hay un tema que es bien interesante porque nos quedamos en los diagnósticos, proponemos soluciones, pero a veces no entendemos los contextos, ¿no? Y creo que eso es relevante. Y por último, quiero mostrarles una batería de instrumentos y políticas que nosotros hemos estado trabajando durante los últimos 2 años, y que es cierto, para quienes siguen las noticias medioambientales, en Chile hoy día estamos frente a una situación compleja de incertidumbre respecto a muchas de estas políticas ambientales, pero en el diseño y la estructura responden también a lo que se ha ido haciendo a nivel mundial, pero en una versión latinoamericana. Y por eso me parece que es interesante que poder contarles también de qué va. Y además me han pedido que incorpore, como también explicarles el bono soberano, que es una innovación pública, es un instrumento público, en tanto está condicionado a temas de biodiversidad que también les voy a contar. Es importante entender y siempre nos estamos haciendo la pregunta, ¿no? El sentido de lo que hacemos. A mí me gusta partir con una reflexión porque nos permite de una otra forma también ubicarnos, pasar desde, vamos a llegar a lo técnico, pero también hacerse una pregunta más amplia. Todos los que estamos aquí seguramente en esta sala virtual nos nos motiva algo que va más allá de la generación de riqueza y que tiene que ver probablemente para muchos de nosotros con la importancia que tiene la naturaleza y cómo los efectos que los seres humanos producimos sobre ella están condicionando nuestro presente, pero también nuestro futuro. Por tanto, buscar permanentemente el sentido de lo que hacemos nos permite encontrar ciertas respuestas a ciertas preguntas que están dando vuelta, y a ciertos criterios que nosotros tenemos que entender que hoy día, para poder encontrar soluciones, tenemos que tener un diagnóstico compartido. Y esto no es trivial, porque saben ustedes que hemos estado durante mucho tiempo hablando de la triple crisis ambiental, ¿no? Que es parte de una crisis mayor, por cierto, social, política, económica, de relaciones internacionales, de seguridad internacional. Por tanto, estamos hoy día en lo que algunos autores han venido a llamar la policrisis, ¿no? Y dentro de esa policrisis, lo que le toca al mundo medioambiental no es menor, y que es esta presión que existe sobre el medio ambiente en términos de el cambio climático, ¿no? El aumento significativo de la temperatura, la pérdida de biodiversidad que nos genera problemas en la provisión de servicios básicos hoy día por parte de la naturaleza, estos servicios ecosistémicos de los que vamos a hablar más adelante. Y por supuesto que también pone en preocupación la provisión de bienes que provee la naturaleza.
Y la contaminación aparece, por supuesto, ya como un tema recurrente cuando hablamos de los problemas ambientales. Entonces, estos tres configuran una tormenta perfecta en términos medioambientales y hemos venido a llamar la triple crisis. ¿Por qué esto es importante colocarlo al principio de una conversación? Porque hoy día no son pocos quienes discuten el realismo, ¿no? de estas crisis, ¿no? O el realismo de estas circunstancias en las que nos encontramos en temas medioambientales. Bueno. Yo parto de la base de que esto es una realidad, es parte del diagnóstico y por tanto para hacerle frente en términos de política pública, en términos de mercado, hay que entender que esto es frente a lo que nos tenemos que hacer cargo en la actualidad, porque si esto no es real, la verdad que no sería un problema y si no es un problema, no tiene por qué ser atendido desde lo público y el mercado tampoco lo resolverá. Entonces, de sentar las bases de que esto es una realidad y que está básicamente, es multifactorial por supuesto, pero hay una cuestión que es clave que tiene que ver con los patrones de consumo y producción, ¿no? Y eso es muy complejo porque cuando hablamos de patrones de consumo y de producción estamos hablando básicamente de la economía, ¿no? De cómo nos movemos, ¿no? Esta capacidad que tenemos de producir con tecnologías modernas, en fin o no, ¿no? Y quedarnos en la producción anquilosada, en los combustibles fósiles versus hoy día las energías renovables. La forma de consumir no es lo mismo como somos ciudadanos conscientes versus simplemente consumidores irracionales. Entonces hay una combinación de tecnología, hay una combinación de cultura, hay una combinación de progreso, hay una combinación de política y hay una combinación de compromisos del mercado, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hoy día tenemos marcos de los que vamos a hablar un poquito más adelante que nos indican y nos guían más o menos cuál es el camino. Por tanto, hoy día tenemos la necesidad de hacer cambios en los patrones de consumo y producción porque son necesarios porque nos permiten la vida en una lógica de desarrollo sostenible hacia adelante y porque además hoy día las empresas se enfrentan a un problema de dependencia dado el impacto que generan en el medio ambiente. Es por eso que es muy relevante entender que hay que preocuparse de los patrones y separarlo, ¿no? Esta idea de desacoplar el bienestar humano de las presiones que tiene el medio ambiente es fundamental. Dado que seguimos creciendo, las economías siguen creciendo, pueden estar un poco más atrás, más lento, pasar por crisis, pero en general, al cabo de los últimos 200 años, los PIB se han multiplicado varias veces en el caso de algunos países y eso ha ido acompañado de mayor demanda energética y por supuesto de mayor consumo de energía, ¿no? Y con lo que eso significa en términos de la presión para el tema medioambiental. Normalmente uno dice, bueno, si sabemos que hay antecedentes que están a la vista hoy día los eventuales efectos de la triple crisis, ¿no? En estas tres dimensiones, ¿por qué no tomamos medidas hoy día? Y en realidad, y hay un concepto que a mí me gusta compartir en las presentaciones que tiene que ver con la biocrastinación, ¿no? Esta idea de que en realidad sabiendo que vamos a tener un problema hacia adelante, no somos capaces de tomar acciones en el presente. Probablemente eso se deba, entre otras razones, a que de todas maneras hoy día, cuando nos levantamos en la mañana, abrimos el grifo y sale agua, nos bañamos, tomamos agua, salimos y no nos cae una lluvia ácida. Y por tanto, claro, la percepción de los efectos reales de esta triple crisis normalmente y particularmente respecto a los tomadores de decisión no está a la vista, ¿no? No está en la cotidianidad. Pero son miles y millones de personas las que se ven afectadas por estos cambios. Y normalmente, y lo sabemos por estudios internacionales, que son las personas más vulnerables, los más pobres del mundo, los que se ven más afectados, los países más pobres y las personas más pobres dentro de los países. Por tanto, esta lógica de la biocrastinación es una pandemia que debemos tratar de erradicar de la cultura mundial, básicamente porque los efectos efectivamente ya están acá. Hoy día, y tenemos ahí el índice de riesgo climático, sabemos que existen más de 11.000 fenómenos meteorológicos que están por fuera de lo normal y que han costado la vida de muchísima gente y le ha costado mucha plata a la economía mundial, ¿no? Por tanto, esto no es algo que esté lejos en el futuro, sino que es algo que está pasando ya ahora. Y por tanto, eso nos obliga a pensar y a repensar un modelo productivo y de consumo que sea
por supuesto, respetuoso con el medio ambiente, pero que garantice también el crecimiento económico. Entonces tenemos que avanzar en lo que hemos venido discutiendo ya hace décadas, este concepto del desarrollo sostenible, ¿no? Como decía Rodrigo al principio, esta idea a esta altura bizantina de que el crecimiento va en contra del medio ambiente o el medio ambiente es una traba para el crecimiento, creo que es una discusión que debemos superarla y encontrar los mecanismos técnicos y por supuesto las vías políticas para llegar a esta lógica de un desarrollo donde la naturaleza sea parte de este desarrollo y sea un valor agregado, sea un activo. Y es por eso que en este concepto de desarrollo sostenible, que es tan complejo porque lo que busca es unificar estas voluntades y encontrar ese ancho camino del medio donde convive el mercado, la sociedad civil y el Estado, entendiendo que hay un vínculo desde la economía con la sociedad y por supuesto con la naturaleza, es complejo. Y para eso se ha desarrollado un marco teórico, pero también un marco político a nivel internacional, que partió ya el 2000 con la idea de estos 8 objetivos del milenio, que se transformaron en el 2015 en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Donde estos 17 son todos muy importantes. Sin embargo, lo que no nos ha permitido hasta ahora ordenar la relevancia de cada uno de estos es que lo hemos mirado siempre en la lógica de una sábana, ¿no? Que tú levantas uno y impactas al otro. Y eso está muy bien, porque todos son importantes y hay problemas que deben ser abordados en cada uno de ellos. Ahora, el enfoque de capital natural, y con esto empezamos a meternos en el tema que nos convoca, el enfoque de capital natural nos permite hacer un ordenamiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda de Naciones Unidas, donde decimos, mira, en realidad son todos muy importantes, pero hay que entender que hay algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible que están en la base de esta pirámide del desarrollo. Sin biosfera, sin cuidar nuestra naturaleza, no hay una sociedad que pueda vivir sobre ella y una economía que se monte efectivamente en términos productivos, mirándose a largo plazo. Por tanto, la idea de proteger la naturaleza, entendiéndola como parte del desarrollo político, social y económico de la sociedad, nos permite también reorientar esfuerzos y entender esos esfuerzos en clave del desarrollo. Entonces el desarrollo sostenible ya deja de ser solamente esta idea de la intersección, que es una cosa bastante teórica, digamos, para transformarse en una mirada donde la naturaleza es fundamental en el desarrollo de los países. Y así entonces llegamos al concepto de capital natural, ¿no? Donde básicamente, probablemente todos los que están en esta presentación saben mucho de este tema, así que me voy a pasar rápido, pero no quiero dejar de plantear para colocar un marco común de conocimiento, que cuando hablamos de capital natural estamos hablando de estas dos dimensiones de la naturaleza que le entregan bienestar al ser humano, ¿no? La dimensión de los activos naturales, o sea, los recursos naturales, y por otro lado los servicios ecosistémicos. Y cuando hablamos de los activos naturales y los servicios ecosistémicos, estamos hablando de stock y de flujo. Por tanto, estamos hablando, cuando hablamos de activos, hablamos del suelo, aire, agua, la flora, la fauna. Todo esto genera un beneficio en sí mismo, por cierto, por el valor intrínseco de la naturaleza, pero también hacia las sociedades. Sin esa naturaleza, sin esos recursos, sin esa madera, sin esa agua, sin ese aire, no podríamos simplemente vivir. Por tanto, eso tiene un valor que hoy día ha sido desestimado por los modelos económicos tradicionales. No han sido incorporados dentro de las de las curvas de producción, no han sido incorporados dentro de la lógica de cómo entendemos ese vínculo entre el subsistema económico y el subsistema naturaleza, ¿no? Y por supuesto los servicios ambientales como la regulación de los sistemas naturales, los servicios culturales, la provisión de bienes, etcétera, nos permiten desarrollar otra dimensión también de la vida humana. Y estos activos naturales van a depender, por supuesto, de dos variables a su vez. Una, que existan, que estén. Cuando yo veo un humedal, hay que ver, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene este humedal, ¿no? La abundancia. Y lo segundo, el estado, ¿no? O sea, ¿hay?
en qué condiciones se encuentra. Y yo puedo medir eso. ¿Por qué? Porque sé que el humedal le genera beneficios como buffer, etcétera, a la comunidad que lo rodea. Entonces así podemos sentarnos a conversar en códigos económicos y en código de naturaleza puesta en valor, donde reconocemos que las sociedades hasta ahora siempre hemos hablado de la productividad, ¿no? De esa capacidad de producir bienes y servicios por parte de la economía. Y entonces hablamos del capital físico, ¿no? Esta capacidad inconmensurable que tiene el ser humano de producir y consumir. Luego el capital humano, que es ese talento que provee de las condiciones para que exista la producción de ese capital físico. Pero sumamos aquí ahora a esta ecuación el capital natural, que provee recursos, pero a su vez que es capaz de generarnos beneficios, como por ejemplo la purificación del aire, a pesar de que nosotros generamos contaminación y la naturaleza purifica. Por tanto, en esta triada se abre entonces la discusión sobre capital natural como un recurso que debemos incorporar dentro de nuestra discusión y por tanto valorarlo, cuidarlo, protegerlo, preservarlo, pero además valorizarlo, ¿no? Entonces, es evidente que cuando estamos en esta lógica de la triple crisis, estas tres crisis de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad afectan nuestro capital natural. Nuestro capital natural mundial, por supuesto, pero cuando lo llevamos a nivel nacional o subnacional, evidentemente afecta a nuestras economías. Por tanto, abordar los problemas vinculados con cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, efectivamente lo que hacen es promover el desarrollo y el crecimiento de nuestro capital natural, donde hoy día sabemos que en esta relación de producción y consumo de bienes, hoy día aumenta nuestro Producto Interno Bruto a nivel mundial y cada uno de los países, pero eso tiene un correlato casi directo con la pérdida de capital natural, o sea, la pérdida de biodiversidad, ¿no? El reconocimiento de esto nos permite tomar algunas medidas y abordar algunas soluciones. Efectivamente, para lograr estas soluciones, a mi juicio creo que hay que tener algunas condiciones habilitantes, entre eso la toma de conciencia, institucionalizar ciertas soluciones, a propósito de la toma de conciencia y la problematización de las mismas, generar información, sin información no podemos tomar decisiones, y lograr resolver el gap de financiamiento, y eso está muy ligado a lo que hace el mercado, pero también a la capacidad que tiene el Estado de generar instrumentos que fomenten la conservación y el desarrollo del capital natural, ¿no? Entonces voy a hacer una breve reflexión sobre cada uno de estos que me parece que van a ir alimentando también cierta forma de entender cómo abordamos los desafíos del Comité de Capital Natural en Chile. Hoy día hay una conciencia, no podemos decir que no existe, hay cierto criterio del mundo empresarial y de la ciudadanía a pie de que los temas ambientales son relevantes y van a ser relevantes en los próximos 10 años, ¿no? Sabemos que 5 de los 10 las 10 preocupaciones más importantes que se establecieron en el Foro Económico Mundial tienen que ver con temas vinculados con la triple crisis. Por tanto, hay conciencia, se sabe que estamos frente a un problema. Pero el asunto es que no somos capaces de tomar decisiones a propósito de esta biocrastinación y eso hace que la naturaleza sea invisible en la toma de decisiones, porque no hemos sido capaces de colocarlo al centro de la discusión en materia de crecimiento y desarrollo económico. Y el concepto de capital natural nos permite hacer esa transformación. Y es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de incorporar dentro del diseño institucional chileno un comité de capital natural, ¿no? Que tiene varias particularidades. Lo primero es que es una política de Estado. Esta discusión comienza en el gobierno anterior, ya a esta altura anterior, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ahí comienza a gestarse la idea que luego se materializa en el gobierno del presidente Boric. Por tanto, es una primera lección. Este tipo de cuestiones deben ser acuerdos transversales porque si no, lo que sucede es que efectivamente llega un nuevo gobierno y echa por tierra los avances en estas materias. El objetivo del Comité de Capital Natural en Chile básicamente es
asesorar a la presidencia de la República en materias de biodiversidad y cómo ésta se vincula al progreso bajo este concepto de capital natural, con la idea de poder medir, valorar, proteger, restaurar y valorizar nuestro capital natural a nivel nacional. ¿Ok? O sea, un tremendo objetivo vinculado a la política pública. Y es por eso que en su constitución original hay tres ministerios. Y esto es muy interesante porque son el Ministerio de Hacienda o Finanzas, el Ministerio de Economía encargado de la productividad y el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Con el apoyo además permanente del Banco Central de Chile y CTCI, que es una institución vinculada con ciencia, tecnología e innovación en Chile. Entonces, si se fijan, es bien interesante porque tenemos ahí eh, un grupo de instituciones, una institucionalidad que hoy día responde al crecimiento económico y se combina con el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene otra función pública, que es la protección del medio ambiente. Y se sienta en una mesa a este grupo de ministerios y se le dice, bueno, pónganse de acuerdo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capital natural? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento verde? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de un desarrollo sostenible? ¿No? ¿Y cómo eso se materializa en la realidad? Porque uno puede decir, sí, mira, son estas tres bolitas que vemos en todos lados, o son esta pirámide, sí, vale, vale, pero eso ¿cómo se traduce en una política pública que efectiva y en instrumentos públicos que permitan avanzar hacia ese lugar? Entonces lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de capital natural. Entonces comenzamos un trabajo. Toda esta documentación que yo les estoy mostrando es muy fácil encontrarla en internet. De todas formas, si no, me la pueden pedir y yo se las hago llegar. Nos pusimos de acuerdo qué es lo que entendíamos, cuál era el enfoque de capital natural, cómo esto se había desarrollado en otras partes del mundo, analizamos esas experiencias y con eso construimos nuestra propia hoja de ruta, ¿no? Y en esa hoja de ruta establecimos cinco pasos sobre los cuales íbamos a trabajar de los distintos periodos de tiempo con un plan operativo que fuera bianual, cosa de que efectivamente pudiésemos ir evaluando el avance en esa hoja de ruta y cómo involucrábamos a los otros ministerios en este desafío de diseñar políticas públicas con una visión de desarrollo sostenible basado en el enfoque de capital natural. Un tremendo desafío que ha sido una experiencia muy interesante y nos ha exigido muchísimo más de lo que tradicionalmente ya se dificulta el hecho de hacer una política pública que tiene que ser participativa, etcétera. Estamos en esa conversación, ha sido muy interesante, pero a su vez ha permitido crear un ecosistema en torno al mundo del capital natural. Entonces ya no es solo el Comité de Capital Natural desde el Estado, sino que se han abierto una serie de otras instancias público-privadas, desde el mundo privado específicamente, desde la academia, nuevos institutos. Ha habido una discusión en los últimos 2, 3, 4 años respecto del tema capital natural que ha sido promovida por el Comité de Capital Natural y ha permitido generar espacios de conversación y de encuentro entre el mundo público, privado, la academia, la sociedad civil, y eso ha sido muy relevante porque nos ha permitido ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones que son mínimas y avanzar en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Eh, Cuando nosotros decimos que queremos avanzar en lo que estamos de acuerdo, estamos diciendo, mira, hay ciertas cosas que podemos tener dificultades de cómo entendemos los conceptos, de cómo medimos ciertas cuestiones, pero es importante ponernos de acuerdo en ciertos pisos mínimos. Y por eso que yo planteo que la información es una condición habilitante para efectivamente poder avanzar hacia la incorporación del capital natural dentro de las políticas públicas. Y ahí quiero mostrarles dos experiencias, una que tiene que ver con línea de base pública y la otra con un trabajo de medición que hicimos con la Universidad de Stanford y el BID, que me parece que son relevantes para estos efectos. Lo interesante de este programa, Proyecto Línea de Base Pública, es que, por un lado, su financiamiento, y aquí hay nuevamente una mirada de Estado, se ejecuta a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero con financiamiento del Ministerio de Economía,
que recoge los fondos que generan la venta del litio y toma ese dinero y crea un programa que se llama el Programa de Desarrollo Sostenible para financiar distintas actividades en el país que le permitan tanto a la academia, al mundo público y también al mundo privado desarrollar innovaciones, tecnologías, cambios en los procesos productivos, nuevos desarrollos científicos, todo con una mirada productiva asociada a la sostenibilidad. Y dentro de eso la información es clave y por eso que nosotros desarrollamos una línea base pública que básicamente lo que hace es muy parecido a las líneas de base pública que hacen las empresas cuando quieren instalar una industria en algún territorio que tienen que levantar distintos ámbitos, distintas variables, desde variables biológicas hasta variables antropológicas y, y todas esas puestas en este caso como información pública porque son levantadas además en este caso, por las universidades de la región, las universidades públicas de la región. Y eso ha sido interesante porque ha permitido levantar muchísima información respecto a información secundaria y también primaria en los territorios. Por tanto, ahora nosotros tenemos en 3 regiones del país, espero que esto siga creciendo, información de primera fuente de los ecosistemas y por tanto hoy día esperamos que eso debiese ordenar, es simplemente indicativo, pero debiese ordenar los territorios, debiese servir para ordenar los territorios, dónde invierto, dónde no, si me voy a un hotspot de biodiversidad, probablemente mi proyecto va a ser más difícil que tenga su aprobación ambiental, etcétera. Y el segundo, trabajamos muy interesante sobre el capital, desde el Comité Capital Natural con la Universidad de Stanford, en medir efectivamente qué pasaba con los aportes de los servicios ecosistémicos en una cuenca en particular. Entonces nos pusimos a trabajar en la cuenca del Río Bueno, en estas 7 dimensiones o 7 servicios ecosistémicos, y logramos identificar que los servicios ecosistémicos medidos en esa cuenca anualmente generan un flujo de dinero o valorizado de 500 millones de dólares al año para esa comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los que realizamos? Provisión de agua, visitación y recreación, regulación hídrica, purificación hídrica, regulación climática, hábitat y vivero, ¿no? Todo eso lo valorizamos y finalmente hoy día podemos saber a ciencia cierta cuánto aporta la naturaleza a la economía de esa comunidad. Y eso es muy importante porque pasamos del discurso, de la teoría, de la idea de qué es lo que es el capital natural y cómo esto contribuye al desarrollo de las comunidades, a una cuestión muy concreta que es la medición de las mismas con una metodología bien estricta que nos hemos puesto a disposición de la Universidad de Stanford para incorporar esas metodologías a la evaluación y valorización de los servicios ecosistémicos. Y eso nos ha permitido también avanzar en materia de política pública. Avanzamos mucho, nos importa por un lado lo técnico y por otro lado desde la política pública. Hemos desarrollado estudios e investigaciones de cómo efectivamente podemos incorporar el enfoque de capital natural dentro de las políticas públicas. Hicimos un último ejercicio muy interesante a propósito de los nuevos reglamentos de biodiversidad que estuvimos discutiendo el año pasado cómo el enfoque de capital natural puede aportar para ese reglamento de biodiversidad en particular. Y los resultados son que efectivamente el enfoque de capital natural robustece la política pública. Otro de los resultados concretos del Comité Capital Natural fue que nos dimos cuenta, y por eso hago hincapié en la gobernanza original, que el Comité Capital Natural era un espacio de lo público. Y lo que hicimos fue abrirlo al mundo privado y creamos una mesa público-privada para discutir el concepto de capital natural, ver cómo ellos lo escuchaban, cómo ellos lo sentían, cuáles eran sus dolores y qué es lo que necesitaban saber. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en conjunto? Y dijimos, al principio de año pongámonos un objetivo, uno, no cinco, no 20, no es que hagamos 5 seminarios, 3 libros, 4, no, una cosa que sea útil para el mundo de la empresa, donde nos podamos sentar a conversar sobre cómo incorporar el enfoque de capital natural en la gestión de la empresa. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con alrededor
más o menos 50 empresas, desde empresas muy grandes como empresas mineras como Anglo American, Codelco, etcétera, hasta empresas pequeñas, empresas que tenían mucho desarrollo en materia de capital natural, por ejemplo, como Arauco, la celulosa, y otras que estaban viendo, mirando este tema, cómo podían entrarle, ¿no? Y creamos entonces, fuimos capaces de elaborar junto con apoyo del BID esta guía para la gestión estratégica del capital natural en las empresas. Y es interesante porque ahí utilizamos los marcos de Natural Capital Protocol, como ustedes pueden ver ahí, el TNFD, IFRS, o sea, usamos los marcos internacionales para tener una respuesta local de cómo las empresas pueden responder al enfoque y definimos tres etapas, entendiendo que no todas las empresas están en el mismo nivel de desarrollo y por tanto dijimos, bueno, las que están en etapa más incipiente debiesen desarrollar todo lo que tiene que ver con un contexto estratégico basado en un diagnóstico inicial, las que están en la segunda etapa, poder caracterizar la valorización del capital natural dentro de su empresa y bueno, las que ya están hoy día midiéndolo, valorizándolo, tienen que ser capaces de gestionarlo. Entonces esta guía permite ese camino, ese tránsito, el reconocimiento de que no todos están en el mismo lugar y que evidentemente esta guía lo que busca hacer es una guía, no busca hacer un reglamento, sino que busca acompañar, ayudar. Y ese es un trabajo que se hizo entre el mundo de la academia, el mundo privado, motivado y promovido desde el Comité Capital Natural, o sea, desde el Estado de Chile, ¿no? Y creo que los resultados están a la vista, han sido muy exitosos, esto lo lanzamos hace, eh, ¿cuándo? En diciembre, no, ahora en enero, y está por supuesto disponible para todos ustedes. No somos los únicos que estamos trabajando en esto, digo, no somos los únicos cuando hablo desde la lógica de la política pública, sino que también el mundo empresarial se ha comprometido a través de Acción Empresa, que es una ONG, fundación que trabaja con el mundo empresarial, desarrollaron, y nosotros fuimos parte de eso, de hecho lo hicimos con un proyecto IEF, del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, que fue presentado inclusive en la COP. Efectivamente, aquí las empresas están trabajando en paralelo entre ellas mismas y también con el mundo público para abordar el tema de la biodiversidad y el capital natural desde la perspectiva empresarial. Bien, el otro elemento relevante para poder abordar estos temas tiene que ver con el financiamiento. Sabemos que hoy día más del 50% de la economía, si no es que el 100%, está asociada, tiene algún grado de dependencia hacia la biodiversidad, depende de la biodiversidad. Sabemos que hay un gap súper importante, o sea, una brecha súper importante de financiamiento para poder responder a necesidades de la biodiversidad hoy día. Y entendemos también que, y esto es para despejar cualquier duda, entendemos también que el valor de la naturaleza es intrínseco, o sea, no podemos, nadie piensa a través de la valorización de los servicios ecosistémicos que estamos vendiendo a la naturaleza, colocándole un precio a la naturaleza, lo que estamos haciendo es reconociendo cuál es el aporte de la naturaleza en código económico, en código transaccional, en código de moneda. Eso es lo que hacemos. Pero la naturaleza tiene un valor intrínseco que hay que reconocer. Ahora, ese valor intrínseco, para poder mantenerlo, debemos financiar acciones que cuiden esa naturaleza. Y hoy día sabemos que la brecha de financiamiento supera los 700.000 millones de dólares anuales. Es una cifra gigantesca. La pregunta es cómo somos capaces de superar esto. Y en los minutos que me quedan me voy a referir a eso, que es lo que hemos hecho nosotros y creo, hacia donde creo que esto pudiese avanzar también a nivel latinoamericano. Tiene que haber un compromiso público-privado. Los privados tienen que comprometerse en su acción a tener una estrategia naturaleza positiva o nature positive, como se ha venido reconociendo ya hace un tiempo. Si las empresas logran incorporarlos dentro de sus estrategias de desarrollo, eventualmente vamos a tener financiamiento. Desde lo público, tenemos, por supuesto, las políticas públicas y las políticas públicas normalmente nos movemos en este mundo de la zanahoria y el garrote, o sea, cuáles son las normas que rigen y que regulan el comportamiento del mundo empresarial y cuáles son los incentivos que tiene a disposición del mercado para poder generar también movilización de financiamiento hacia la conservación de la biodiversidad. Quiero contar aquí algunos de lo que hemos
de los instrumentos con los que hemos avanzado en Chile. Algunos de estos hoy día han sido retirados por la nueva administración y que están siendo revisados para ver cómo se van a reincorporar en la discusión pública. En normas tenemos hoy que hemos creado un sistema de compensación de biodiversidad y les voy a mostrar también el impuesto verde como resultado también de una discusión y cómo esto puede contribuir a través del artículo 6 al mundo de la biodiversidad y por supuesto del capital natural. Y en incentivo creamos estos tres instrumentos: la certificación, la retribución y el sistema de compensación, que les voy a contar rápidamente. La compensación de biodiversidad a través, lo que hace básicamente es que reconoce el impacto que tienen las industrias en la naturaleza y por tanto lo que se busca es que al impacto residual, siguiendo la jerarquía, por supuesto, medioambiental de compensación, tengamos una ganancia, a lo menos una pérdida cero y promovemos una ganancia neta. En el tema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico, esto tiene dos caminos. Uno, que es la creación de sellos de biodiversidad, y otro, que es la creación de las unidades de gestión de biodiversidad. Y esto está asociado a sitios que cumplen con una serie de requisitos que le dan espacio a generar créditos de biodiversidad. Esos créditos son certificados y emitidos por estándares fuera del Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Medio Ambiente los reconoce y los transforma, los homologa en las unidades de gestión de biodiversidad y que estas son comercializables, o sea, efectivamente, por una vez. ¿No? Lo que buscamos es movilizar financiamiento desde el mundo privado a través de los créditos de biodiversidad para la conservación. Hoy día tenemos una normativa en discusión que así lo permite. Y los contratos de retribución por servicio ecosistémico, como ustedes pueden ver acá, hay un proveedor del servicio y hay un retribuyente que paga por ese servicio. Esto mundialmente más bien es conocido como los pagos por servicios ambientales, los PCA. Acá en Chile tiene el nombre de contratos de retribución y que pueden ser retribuidos la provisión, regulación y servicios culturales, por ejemplo. ¿Ok? Con eso movilizamos financiamiento desde el mundo privado hacia la conservación. Y por supuesto el impuesto verde aparece hoy día también como una alternativa que hemos trabajado directamente para buscar disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y también de gases contaminantes locales. Es un impuesto correctivo, no busca recaudar, busca corregir conducta. Se crea el 2014 y se implementa el 2023, entra en vigor. Hay un aprendizaje, hay un cambio, aquí también hay una lección. Cuando se empieza a implementar el impuesto verde, hay complicaciones y se tratan de arreglar en una discusión público-privada y se hacen transformaciones importantes. Y se crea junto con esos cambios importantes un sistema de compensación de emisiones. Es decir, hay un titular de proyecto que genera un proyecto de reducción de emisiones y hay un sujeto grabado que está obligado a pagar impuestos que puede comprar este crédito y con eso no pagar impuestos. Ha sido exitoso. Hoy día pasamos de 260.000 toneladas compensadas a 4,5 millones en el ejercicio 2025. Por tanto, creemos que es un buen instrumento dentro de la política ambiental para poder reducir las emisiones y con eso, por supuesto, abordar el tema de la contaminación, que es parte de la triple crisis y, por tanto, parte del problema de capital natural. Esto nunca va solo, hay un mix de políticas ambientales que tiene que ver con normas de emisiones, planes de adaptaciones, etcétera. Tenemos una serie de instrumentos que están asociados a temas regulatorios, a temas normativos, a temas medioambientales vinculados con contaminación, que tienen que ser resueltos efectivamente en la práctica a través de distintos instrumentos y es por eso que una cosa que es muy importante es ordenar esa discusión. Y en el orden de esa discusión, lo que nosotros definimos fue una hoja de ruta de los instrumentos de precio del mercado y mercados de carbón, que lo que hace es ordenar y priorizar, en el caso del Estado de Chile, cuáles van a ser los proyectos que se van a promover en materia de cambio climático, de reducción y captura de carbono. Es así donde, por ejemplo, incorporamos varios, pero desde la perspectiva de capital natural vinculado directamente con biodiversidad, tenemos las tipologías de proyectos asociadas al sector forestal como parte de la hoja de ruta. Y por último, y probablemente aquí también hay mucho interés sobre esto a nivel internacional porque aquí hay varias innovaciones. Chile ya del año 2019 viene emitiendo bonos ESG, ¿no? O sea, esto Environmental, Social and Governance,
que responden a factores, a variables sociales y verdes, ¿no? Los bonos verdes, que tienen distintos pilares. Los bonos verdes se basan en cuatro pilares: la transición energética acelerada, biodiversidad, agua y construcción sustentable. ¿Ok? Esos son los cuatro elementos que componen la estructura o la potencial estructura de los bonos. Dentro de los sectores o las actividades dentro de los sectores que pueden ser financiados con estos bonos verdes, son bonos soberanos que pone Chile a disposición de los mercados internacionales, tiene que ver con transporte limpio, eficiencia energética, etcétera, y recursos naturales, uso del suelo y áreas marinas protegidas. Una cosa importante es que estas actividades responden a sectores que han sido reconocidos en la taxonomía verde de Chile. O sea, antes de comenzar, y eso era también otra lección aprendida, antes de comenzar tenemos que a desarrollar este otro tipo de instrumentos. Hay que tener muy claro qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo evitamos el greenwashing y cómo nos identificamos efectivamente cuáles son esos proyectos verdes. Este marco, que también está disponible públicamente, lo que van a encontrar ahí son estas definiciones. ¿Qué es verde? ¿Qué reconocemos como verde? ¿Qué reconocemos como un aporte sustantivo a la Agenda de Desarrollo Sostenible del país para el cumplimiento de los compromisos ambientales del país y también los internacionales en los que nos hemos comprometido? En el caso de los gastos elegibles en temas de bono para recursos naturales, por tanto biodiversidad, tenemos dos mundos: la silvicultura, asociada a la restauración y protección y conservación de bosque nativo, y a las áreas marinas protegidas. ¿Ok? Son los dos ámbitos en los que se mueve. Y esto es importante tenerlo claro porque no son otros, son estos. Es muy claro. Ahora, efectivamente, en enero del 2026 se puso el primer bono verde asociado a estos KPI o estos indicadores clave asociados a biodiversidad, que están directamente relacionados con nuestros compromisos de biodiversidad en el marco del framework de Montreal, donde se propuso en este bono soberano que íbamos a alcanzar el 2030 a lo menos el 30% del territorio terrestre protegido, y el 10% del territorio iba a tener criterios de protección y manejo efectivo hacia la misma fecha. Esos dos elementos son sustantivos para la política pública y su compromiso con el medio ambiente y con la biodiversidad, y hoy día tiene financiamiento. Y por eso le decía que esto se basa en la política climática a largo plazo de Chile, que busca la neutralidad, la carbono neutralidad al 2050, y por otro lado la estrategia a largo plazo de biodiversidad de Chile. Puesto esto en común, nos permite hoy día avanzar en este tipo de instrumento, en este caso este bono. Y esto es probablemente lo más interesante. Fíjense que el resultado, cuando se puso este bono en enero, este era un bono a 10 años asociado a estas dos metas de biodiversidad, que se puso un fondo por 1.500 millones de dólares y tuvo una demanda de más de 5.000 millones de dólares, ¿no? O sea, se triplicó la cantidad de demanda que había por este bono. Y eso permitió tener una tasa muy baja, ¿no? Del 3,9%. Eso con bonos soberanos bajos. Los bonos soberanos transitan entre el 4, el 5, y dependiendo del país y el riesgo país, eso puede llegar a 10 y 11, ¿no? Y por tanto, eh, esto es un elemento innovador en materia de política de financiamiento hacia la conservación y biodiversidad, pero también hacia las finanzas públicas. Y eso es muy interesante porque se incorpora además en este bono este incentivo financiero explícito, que es el step down, que en la medida que se cumple efectivamente con las metas asociadas a este bono, o sea, las metas asociadas a biodiversidad, la tasa baja. Y por el contrario, si no se cumple, la tasa sube. Por tanto, hay un interés del Ministerio de Finanzas de Chile en que efectivamente se puedan cumplir los objetivos ambientales propuestos a través del Ministerio de Medio Ambiente a nivel internacional, ¿no? En este caso, en Cuy-Montral. Es decir, efectivamente, cuando partimos con la idea de que el sentido de lo que hacemos, claramente lo que hacemos tiene sentido. Muchísimas gracias. Increíble, Víctor. Sana envidia. Eh, Creo que la lista de preguntas está todavía vacía, pero creo porque estamos todos prestando atención. Seguramente hay muchas dando vueltas. Antes de abrir las preguntas, pasamos a Agustín Materi,
que nos va a dar la visión desde soluciones basadas en naturaleza, un poco lo que está haciendo WWF, que es totalmente complementaria con esto. Aprovechemos también para hacer las preguntas para los dos y después volvemos a los intercambios. Gracias. Agus, la pantalla es tuya. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Bueno, gracias Rorro, gracias Víctor por la presentación. Bueno, es un placer para mí estar acá por primera vez como speaker y no como moderador. Como cofundador del MBS Hub es un placer y es un orgullo que esté creciendo. Y bueno, hoy me toca contarles desde WWF Internacional, en un poco complementar lo que decía Víctor en materia de capital natural. Y me parece interesante lo que dijo al principio sobre la realidad del tema. Creo que hoy lo que estamos viendo es una suerte de infodemia en donde esa confusión, eh, el riesgo más grande que tenemos es que el capital natural se vuelva algo exclusivo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué lo que quiero comentar un poco hoy es por qué las soluciones basadas en la naturaleza son tan importantes en este contexto? Porque la cuestión del capital natural se toma como un desafío social, como una em, inclusión de esa naturaleza para servir a las personas y no por una cuestión meramente ambiental, ¿no? Entonces, para esto es importante diferenciar lo que son las soluciones basadas en la naturaleza de lo que nosotros llamamos las soluciones bancables en naturaleza, no para trabajar por separado o en silos, sino para tener claro que las soluciones basadas en la naturaleza, o NBS, como le decimos en inglés, son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas que ponen, como decía, ¿no?, en el centro a los desafíos sociales y no siempre cuentan con ingresos comerciales. Esta es la gran barrera por la que todos nos preguntamos por qué todavía no son mainstream, ¿no? Con tantos beneficios múltiples que generan. Por otro lado, tenemos las soluciones bancables que sí generan a través de servicios ecosistémicos una bancabilidad clara con retorno en la inversión, con valores comerciales y con mayor claridad para el inversor. Entonces lo que hacemos de WWF es tratar de integrar estos tipos de medidas con estructuraciones innovadoras, como por ejemplo la que contaba Víctor con este bono de biodiversidad de Chile, pero claro, las BNS, o sea, las soluciones bancables muchas veces son asociadas a soft commodities. Si ven todos estos casos que tenemos en esta página, van a ver que se trata de proyectos que tienen que ver con cacao, con café, con soja, ¿no? Con cadenas de valor que son fácilmente identificables y donde el comprador o esas cadenas de valor tienen claridad en la dependencia que tienen de que esos proyectos y esas fuentes eh, se mantengan. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué tomamos un enfoque de paisaje, lo que se llama eh, el enfoque de paisaje? Es lo que nos permite eh, generar esta integración de beneficios comerciales, beneficios sociales, distintos tipos de capital que permiten a todos los actores involucrados económicos en un paisaje ver interés y ver su rédito, ¿no? De acuerdo a cada interés de una manera holística. Entonces, un paisaje es un área geográficamente definida y está determinada por interacción de ecosistemas, es decir, es un conjunto de ecosistemas en donde las cuales se desarrollan actividades económicas distintas y, digamos, el capital natural es utilizado de diversas maneras. Y un enfoque de paisaje, como le decía, toma esta visión holística. Por ejemplo, este es un caso en África, en Zambia, donde se identifica ese paisaje, la cuenca hidrográfica, el territorio, etcétera, la población.
de los distintos espacios, los riesgos y presiones, también por tipo de producción, de actividad económica, dónde hay proveedores en cadenas de suministro, qué oportunidades hay, qué tipos de actores podrían estar interesados, y se busca esta acción conjunta. Entonces esto se complementa con lo que nosotros llamamos el enfoque financiero de paisaje, o LFA por su sigla en inglés. Acá les dejo un playbook que está disponible para poder seguir estas cuatro etapas que tiene este enfoque para generar financiamiento de gran escala, en donde se integren soluciones basadas en la naturaleza con otros enfoques donde el beneficio social y el retorno es distinto, el retorno en la inversión. Entonces, las cuatro etapas son comprender, mapear las dependencias de los distintos sectores, articular, identificar la combinación adecuada de instrumentos financieros, sean un vehículo específico o distintos vehículos agregados, generando las condiciones habilitantes, es decir, esto requiere una planificación del paisaje, después canalizar capital para, o sea, implementar y escalar, es decir, lo que nosotros vemos como mainstream, ¿no? De esas lecciones del paisaje, cómo se pueden generar incentivos más a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, un ejemplo concreto, por ejemplo, el paisaje del Cerrado en Brasil. Aquí se hizo un diagnóstico donde, bueno, principal driver de cambio de uso del suelo es la expansión de la soja. Hay políticas débiles. De alguna manera, el Cerrado está subvalorado, por tanto, digamos, concentración en la Amazonía, ¿no? En el paisaje de la Amazonía, con tanto interés global. Después, en el segundo paso, la articulación, se diseñaron dos tipos de mecanismos financieros, un proyecto financiero de permanencia, PFP, con financiamiento de conservación de largo plazo, con retornos bajos, algo parecido también a lo que contaba Víctor, y un fondo de commodities responsables, un mecanismo mixto de fondos públicos privados, que provee préstamos más baratos para productores que evitan la conversión del uso del suelo. Y también un tercer instrumento que es trabajar con cooperativas y microfinanzas como ingresos alternativos, ¿no? Como generar diversificación de flujos, que lo que baja también el riesgo. En el tercer paso, la implementación, este RCF ya está operativo. eh, También se está buscando tomar otro paisaje, otras enseñanzas que se tomaron de la Amazonía en en un PFP que incluye 60 millones de hectáreas protegidas, cómo tomar esas lecciones para el cerrado. Bueno, existe una arquitectura coordinada donde WWF provee asistencia técnica y bancos, donantes, junto con otros socios. Y en la etapa de escalamiento, cómo replicar y anclar a nivel de sistemas, ¿no? Lo que decíamos, se trabaja con el Ministerio de Agricultura, en temas de subsidios, con empresas que tienen compromisos de no conversión, con bancos, en la integración del riesgo y con el Banco Central para la regulación. Y bueno, el objetivo es el escalamiento de 8.000 hectáreas de impacto a 150.000 hectáreas directamente involucradas con capital comercial. Y bueno, esto como decía es lo que llamamos la estrategia de mainstreaming. Y algo bueno se comenta mucho, digamos, cuando uno habla de capital natural, y en relación con lo que decía de las NBS y la naturaleza para las personas y las comunidades. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacer un buen uso de los fondos, esos 14.000 millones de dólares que recaudó Chile. Bueno, Chile tiene una estrategia, pero en muchos casos hoy están creciendo en base a estas dependencias y riesgos que reconoce el sector financiero, se generan un montón de mecanismos que desde el sector técnico, desde el sector científico, muchas veces son criticadas porque el uso de los fondos, si uno lo evalúa en el tiempo, no generaron los resultados que prometían, ¿no? Entonces, otro proyecto que nosotros tenemos que ataca este desafío es Naturescapes, que es un proyecto de una base científica muy robusta
en donde se analizan paisajes, principalmente urbanos, pero tiene una metodología que se puede aplicar a otro tipo de paisajes. Y ya analizó 400 alternativas en 30 áreas urbanas funcionales, que sería la denominación del paisaje. Y tiene una metodología para evaluar las interacciones y modelar distintas interacciones de NBS a nivel de paisaje, cómo esto puede generar sinergias o trade-offs, ¿no? Muchas veces lo que creemos que funciona para la naturaleza no es siempre así, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro, cuando el mercado de carbono, digamos, para capturar carbono, comenzó a plantar especies no nativas y bueno, eso genera trade-offs. Bueno, hay sinergias también que se pueden crear, que si uno las mide solo a nivel de proyecto, no representan la realidad del impacto que puede ser hasta mucho más positivo, ¿no? Entonces, bueno, acá les dejo el QR para si quieren ver más información de este proyecto. Y también tenemos dentro de ese proyecto un explorador de naturaleza urbana que es muy interesante. Pueden ingresar en esa página web y poner demo y pueden entrar y ver cómo funciona. Y bueno, si alguno tiene algún proyecto específico, podemos conversar para ver cómo utilizarlo. Pero es muy interesante porque permite hacer un ejercicio de planificación a nivel de paisaje en base a estas interacciones entre potenciales NBS y uno puede tener hasta una estimación de la valorización, o sea, uno puede planificar con el presupuesto que tiene cuál es el impacto y hacer una modelación del impacto en base a los objetivos que uno se plantea. Entonces, también los invito ahí a que vean esa herramienta. Y bueno, como conclusiones, y me encantaría escucharlos más que nada a ustedes, a los participantes, como disparadores, ¿no? O sea, para lograr ecosistemas saludables es imprescindible evaluar proyectos, instrumentos financieros y políticas a escala de paisaje. Esto es muy importante por lo que decíamos. Eh, Y como decimos, ¿no? Muchas veces estos trade-offs y sinergias no son visibles a nivel de una intervención individual. Las NBS son muy importantes para la resiliencia y el desarrollo sostenible. Estamos hablando de capital natural para las personas. Y su limitada bancabilidad no debe ser una barrera, ¿no? Por todos los beneficios sociales que generan. Entonces, ¿cómo los integramos, ¿no? En una estrategia más grande? Esto requiere una planificación generando portafolios con beneficios múltiples, y el enfoque de paisaje fortalece el análisis de la calidad técnica de las inversiones. Eh, y la integración, la atracción de capital de distintos perfiles, ¿no? Sea concesional, sea comercial, capital paciente, etcétera. Eh, Así que bueno, dejo abierto el espacio para consultas. Muchas gracias. Gracias, Agus. Muy bueno. Tenemos varias preguntas. Si te parece, Víctor, hago un repaso de los principales títulos y vos vas respondiendo como te parezca. Camila menciona un poco el tema de la visión del litio. Creo que sería súper interesante conocer también el rol de las empresas que están extrayendo litio en Chile, qué rol tuvieron en el Comité de Capital Natural. Y bueno, el rol del litio en todo esto, ¿no? Después, algo interesante que plantea Paula Soneira de Chaco, cómo conviven estos esquemas de créditos o de bonos de capital natural con la Estrategia Nacional de Carbono, ¿no? Hacer esa diferenciación y ese planteo de cómo coexisten y si sinergizan. Mark Ramón menciona el tema, el elefante en la habitación, ¿no? Que es la inteligencia artificial con este doble filo que por un lado nos da muchos instrumentos, muchos elementos, pero que a la vez es un gran disruptor en términos de consumo energético, en términos de impacto ambiental y de consumo de recursos naturales, que es algo que hay que evaluar. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Jimena Calvo de Argentina
que nos hace una pregunta con respecto a qué estándar se utilizó para la emisión de créditos de biodiversidad, y si se emitieron y si se vendieron, un poco que nos expliques esto cómo funciona. Eh, Interesante el planteo de Tracy también sobre qué sectores accedieron a los recursos de los bonos soberanos de biosostenibilidad y por cuánto, ¿no? Cómo se distribuyó ese dinero. La mención de Catalina, sí, la presentación. Acuérdense que esto va a quedar colgado en el sitio web, en el sitio de YouTube, perdón, del MBA Hub, así que la presentación va a estar disponible. Melissa Turano de Oxygen Partners plantea un poco cómo debería ser el primer paso en países como la Argentina, que queremos avanzar en esto. Y Lionel Orso, partiendo de la naturaleza de la infraestructura que sostiene la economía, creen que en el futuro no medir las dependencias e impactos empresariales sobre el capital natural y no tomar acciones para gestionarlo podría ser considerado una falta de diligencia en la gestión de riesgos por parte de CEOs de cara a sus socios inversionistas. ¿En qué momento no gestionar el capital natural deja de ser una simple omisión y pasa a ser una mala praxis en la conducción empresarial? Al hueso la pregunta, creo que es por ahí. Creo que TNFD va en ese sentido y GRI, la CISO y demás, pero eh, creo que este es un camino que no tiene vuelta atrás, Lío, pero vos, Víctor, nos vas a saber explicar mejor o darnos tu visión con respecto a estos temas. Ahí sí. Ya, hartas preguntas. Pero está bien. No sé cuánto tiempo tenemos, pero trataré de hacerme cargo de todas o de las que me acuerdo, digamos, que anoté aquí y que veo rápido en el chat. Partamos por el litio. Fundamental particularmente para nuestra región, ¿no? Sabemos que Chile, Argentina, Bolivia, ahí tenemos un triángulo que hay que saber administrarlo bien. En el caso de Chile, el cobre ha sido la columna vertebral de su desarrollo y se ha planteado la idea de que el litio podría transformarse también en algo similar. La verdad es que sabemos hoy día que de momento por los próximos décadas no va a ser así, pero evidentemente el litio juega un rol fundamental no solo en la economía de nuestros países, sino que también en el desarrollo y en esta idea de la transición energética, ¿no? Y por tanto, de ahí su importancia. Pero evidentemente esto siempre va a tener un trade-off, porque todas las actividades humanas tienen un impacto en la naturaleza y va a tener un trade-off en nuestra capital natural. Ahora, esto requiere medidas súper concretas. En el caso nuestro, nosotros definimos una estrategia nacional del litio. Esa estrategia nacional del litio tiene varias cosas, pero dos componentes que quiero destacar. Uno, que creamos el Instituto Nacional del Litio, ¿vale? Y el Instituto Nacional del Litio tiene tres objetivos y uno de ellos está asociado a capital natural, ¿vale? Por tanto, lo que se plantea ahí es una institucionalidad, es un instituto de investigación público, ¿no? Para ver cómo explotar el litio. Y uno de sus objetivos es la preservación del capital natural. ¿Cómo hacemos eso? Además, es que nosotros hoy día definimos una red, una protección de red de salares, ¿no? Donde nos comprometimos a proteger el 30% de los salares. Es decir, hay una decisión política de cómo avanzar en esta lógica extractivista que además tiene que ver también con nuestras matrices productivas, ¿no? Por tanto, para que no sea un llegar y llevar, digamos, fácilmente, efectivamente, pero sabiendo que tenemos que generar condiciones para que se desarrolle la industria, es que nos hemos propuesto estos dos mecanismos que, a nuestro juicio, efectivamente van a poder garantizar una extracción que la lo necesitamos, no solo como país, sino que como mundo para esta transición, sino que además hemos puesto ciertas condiciones y ciertos límites. Hoy día esa red de salares efectivamente está también siendo cuestionada porque con la llegada de la nueva administración
del gobierno, se retiraron 43 reglamentos e instrumentos públicos que están hoy día siendo discutidos en la Contraloría General de la República para transformarse en norma, y este es uno de ellos. Ahora, mi expectativa es que efectivamente entendamos que aquí no hay una búsqueda de obstruir el desarrollo, sino que lo que queremos hacer es generar instrumentos que lo hagan compatible con la naturaleza. Por tanto, hay un ejemplo muy concreto de cómo nosotros abordamos este tema del desarrollo de la industria, recogiendo elementos asociados al capital natural explícitamente. Un segundo elemento bajo esta lógica tiene que ver con nuestra agencia de fomento productivo, la Corfo, ¿no? Que es la Corporación de Fomento para la Productividad, que es una institución muy importante en Chile, que promueve la industria desde el Estado con financiamiento para el desarrollo de tecnologías, innovaciones, etcétera. Tiene mucho financiamiento por parte del Estado. Y hoy día, dentro de su estrategia de sostenibilidad, el capital natural emerge como un concepto y el enfoque de capital natural como un concepto relevante dentro de su estrategia. Y eso quiere decir que cuando se incorpora dentro de la Agencia Nacional, entonces es posible que el financiamiento que ellos entregan al desarrollo de proyectos incorpore el enfoque dentro del desarrollo de estos proyectos. Entonces, una vez más, cuando hablamos de capital natural y cuando hablamos de este tipo de políticas, lo relevante es institucionalizarlo, porque si no, queda básicamente en el plano de la buena voluntad, digamos, ¿no? Y aquí el voluntarismo, y lo que necesitamos efectivamente es que esto se transforme en política de largo plazo, además, porque esto no son temas de una administración, sino que son temas más largos. Bueno, a ver, el tema de la estrategia de cómo, de si rivalizan o no la estrategia de carbón con con la agenda de capital natural, no, hemos hecho un esfuerzo porque sea complementario. Nosotros tenemos una agenda súper ambiciosa en términos de la carbono neutralidad. Pensamos llegar nos hemos planteado en la ley de cambio climático, nos hemos planteado llegar a ser carbono neutrales al 2050 o antes de esa fecha, ¿no? Y eso tiene un correlato directo en las medidas que se toman. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una agenda para sacar de la matriz de producción energética a las centrales termoeléctricas a carbón. Por tanto, ahí hay una voluntad explícita de cómo abordar este tema. Y parte de esa agenda tiene que ver con efectivamente generar un mercado regulado, voluntario, que es el que yo les presenté, el sistema de compensación de emisiones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con Acuerdo de París y artículo 6, ¿no? Con normas, etcétera. Y todo eso lo hemos puesto en lo que yo les presenté como la hoja de ruta, como hoy día el país dice, estos van a ser los proyectos prioritarios sobre los cuales vamos a trabajar como país para poder alcanzar la carbono neutralidad del 2050. Dentro de eso se incorporan soluciones basadas en naturaleza, uno. Y dos, dentro de este reglamento de certificación, donde aparece el tema de los créditos, y vamos ahí, eh, el tema de los créditos de biodiversidad, esto fue una discusión larga también, efectivamente lo que logramos incorporar fue que se reconozcan los atributos ambientales dentro de los territorios. Es decir, un mismo territorio puede tener créditos de biodiversidad, créditos de agua y créditos de carbono. Por supuesto, cada uno de estos atributos debe ser certificado por un estándar fuera del ministerio. Son estándares internacionales hoy día, pero fuera del ministerio, podrían ser nacionales también, y que permite el apilamiento de medidas. Esto lo que permite es movilizar financiamiento hacia las comunidades, ¿no? Ya no solo desde el carbón, sino que además desde la biodiversidad. A propósito de la pregunta de los estándares, lo que nosotros hicimos en materia de créditos de biodiversidad fue hacer un espejo de lo que estamos haciendo en el sistema de compensación de gas efecto invernadero. Es decir, el Estado de Chile no tiene las competencias para certificar y acreditar tu captura de carbono, y por tanto lo que hacemos nosotros es que son estándares externos, Biocarbon, Cercarbono, Gold Standard y Verra, y MDL también, que está ahí en tránsito,
Estos son reconocidos estos estándares dentro del sistema nacional. Cuando un proyecto llega con algunos de esos certificados, se homologan en el sistema chileno y se pueden vender en el sistema de compensaciones. Bueno, hicimos algo similar en el sistema de crédito y eso es otro aprendizaje muy importante que no hay que estar inventando el libro negro a cada rato, digamos, en política pública. Hay que tomar buenas experiencias que han funcionado en la estructura nacional y en la experiencia internacional, adaptarlo y hacer y ver cómo eso podría funcionar en otras materias. En este caso hicimos lo mismo con los créditos de biodiversidad, lo que se reconoce es el estándar. Y el estándar es el que tiene que presentar sus metodologías al Estado de Chile, en este caso al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para que sea reconocido y una vez que sea reconocido el estándar, a través de su metodología, se reconocen sus créditos que son homologados, se transforman en unidades de gestión de biodiversidad y se pueden comercializar en el mercado chileno voluntario. Suena un poco enredado, pero espero que se entienda el sentido. Eso hoy día es el diseño, es la política pública diseñada. Se terminó de un proceso largo de participación, se hizo una primera propuesta, se hizo participación ciudadana muy extensa, con muchos comentarios, una discusión que duró casi 2 años. Luego eso fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que es una institucionalidad que tiene Chile, donde todos los temas ambientales se refrendan ahí, en ese espacio, donde están los ministerios productivos, sectoriales y también el medio ambiente. Y después de eso pasan a una discusión con el gobierno central y luego pasan a la Contraloría General de la República para su promulgación final, su aprobación y promulgación final. Este reglamento que les acabo de mencionar de los créditos de biodiversidad quedó en esa última etapa. En esa última etapa, esta administración lo sacó la semana pasada de su discusión con la Contraloría para efectos de revisarlo y esperamos nosotros que en un plazo breve pueda reingresarlo a la Contraloría y con eso efectivamente poder implementar el sistema de certificado de créditos de carbono y, como le decía, apilarlos con los perdón, de biodiversidad y apilarlos con los de carbono. Creo que con eso respondo ya algunas de las preguntas. Ah, bueno, lo de la inteligencia artificial, claro, bueno, ese es el desafío que tenemos los próximos, no sé, los próximos 100 años en el mundo, pero quiero pensar que es un desafío tan complejo como la minería. Y nosotros hemos sido capaces de abordar, creo, nosotros como humanidad hemos sido capaces de abordar esos desafíos y hoy día hay prácticas sostenibles desde el mundo y desde la industria maderera, de la celulosa, del mundo industrial, del mundo de la minería. Y creo que hay que seguir bregando por establecer normas, reglamentos, incentivos que nos ayuden a abordar ese desafío, porque esto no va a parar, además, esto va a seguir y seguir y seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y la pregunta entonces, ¿cómo? Y ahí lo que plantea Rodrigo, ¿cómo estos estándares, y creo que con esto respondo una de las últimas preguntas, cómo se transforman en práctica habitual? Yo creo que ese es el desafío que tenemos como sociedad desde la perspectiva política pública, pero particularmente desde el mercado. Y ahí hoy día han emergido con fuerza algunos de los estándares. Yo les invito a revisar la guía que les presenté de incorporación del enfoque de capital natural para empresas, porque ahí planteamos un buen resumen, a mi juicio, de cuáles son todos esos estándares que hoy día están a nivel internacional dando vuelta, que ordenan esta discusión. Todavía está por definirse con exactitud cuáles van a ser los países que van a adquirir cuál estándar, pero hay cierta economía de escala en reconocer que FRS y hoy día TNFD han tomado cierto liderazgo y que desde ahí las empresas tienen guías y mecanismos para que las empresas puedan adoptar este tipo de buenas prácticas y se transformen en práctica habitual en la industria. Entonces, yo creo que la mirada de estos estándares internacionales, que son producto de una discusión larga en términos internacionales, de muchos expertos, muchas industrias, mucha academia, de distintos sectores, eh, han ido llegando a ciertas conclusiones de qué reportar y cómo reportar. Y cómo pasar desde una cuestión accesoria, que podría haber sido antes la responsabilidad social, empresarial,
a una cuestión central, entendiendo que hoy día el concepto de impacto y dependencia es clave al momento de entender la relación de la industria con la naturaleza. Son muchos temas más, así que quiero abordar simplemente un par más. Me preguntaban el tema de los bonos. Bueno, normalmente los bonos soberanos, en este caso fue una compra de varios cientos de bonos. En el caso puntual del bono verde, lo compran inversionistas institucionales, es decir, esto quiere decir que son fondos de pensiones, algunas compañías de seguro internacional, bancos centrales, esto es muy típico y aquí no fue la excepción en este caso, Banco Central de Europa, Asia y algunos de América también, compraron esta cartera y claro, uno se pregunta por qué no venden más si triplicaron la demanda a la oferta que presentaban. Bueno, porque, porque también tiene que haber un correlato con la coherencia con la política de endeudamiento público, ¿no? Hay algunos países que son más estrictos con eso, nosotros somos bien estrictos con esa política de endeudamiento que tenemos e intentamos tener un balance equilibrado en términos de la deuda pública. Pero un dato interesante es que con la emisión de este bono verde, hoy día suman alrededor del 48% de la deuda pública en bonos que tienen que ver con esta descripción de ASG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza. Por tanto, hoy día esto se transforma en un vehículo financiero, efectivamente, para movilizar financiamiento desde el mundo privado a través de un instrumento público para objetivos ambientales. Yo creo que ahí esa innovación, en términos macroeconómicos, efectivamente permite pensar en distintos mecanismos de financiamiento. Eh, no sé si se me queda alguna. Bueno, no sé, me voy quedando por ahí. No sé si Rodrigo quiere Y destacar alguna otra porque para no meterme aquí a leer. nos quedan 3 minutitos, pero impresionante tu poder de síntesis para en 18 minutos abordar 6 preguntas que iban al hueso todas, así que te agradecemos un montón. A ver, creo que nos quedamos todos con la cabeza eh, trabajando mucho. Me da la sensación, viste, que a veces plantean que estos casos suceden en Noruega, suceden en Dinamarca, suceden en otras latitudes. Bueno, esto está acá nomás, está en América Latina, en el corazón de la región. Así que demostraron algo muy importante que es que se puede, que es conveniente y que es buen negocio, ¿no? Las tasas que planteaste que asumieron, más allá de que Chile tiene un perfil de crédito bien interesante, el haber integrado este enfoque permitió ablandar mucho más las tasas y apalancar mucho más recursos. Entonces, confirma la tesis de que es mejor negocio trabajar con el ambiente y no en contra de él, ¿no? Y creo que este es un mensaje muy importante, ¿no? Muy claro. Me quedo con cómo estructuraste la presentación, yendo más a la pregunta de Melissa, ¿no? Con respecto a cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Vos planteaste conciencia, institucionalidad, información, financiamiento, y le sumaría diálogo, construcción de consensos y acción, ¿no? Y hicieron todo el camino paso a paso sin saltearse ninguno, ¿no? Dándole tiempo a que madure la política, pero por otro lado no fue tanto tiempo, porque esto arrancó en 2022, ¿no? Desde el primer Mm. decreto hasta la emisión del bono, entonces es algo relativamente ágil, ¿no? Y me animo a pensar que más allá de que, algo que no mencionamos, pero que hay una polémica con respecto a un conjunto de decretos que el nuevo gobierno está revisando, en lo central de esta política no se está discutiendo, entonces hay una continuidad, ¿no? Y esto, como decíamos también, responde a estándares internacionales planteados de lo más alto del mercado, que no tienen vuelta atrás, ¿no? Y que van en el sentido, como decía Lionel, ya convertirse con una cuestión de compliance y no como un tema anexo, ya no es el tema de, bueno, los chicos de responsabilidad social empresaria que por allá andan viendo el tema de los arbolitos, para ver cómo integramos esto en la propuesta de valor de las empresas y como una base central de la economía.
Agradecerte mucho, Víctor, agradecerte mucho, Agus, que también nos planteó que esto es algo que se está dando en toda la región. Mencionó casos de Asia, mencionó casos de África. Estas discusiones están teniendo lugar en muchos ámbitos y ante todo el mensaje clave es que los que lideran tienen premio. ¿No? Todos los que se están animando en distintas latitudes en el mundo a impulsar estas políticas, a importar estas prácticas, tienen ventajas comparativas en términos de acceso a financiamiento, acceso a mercado, acceso a inversión y a reducción de riesgo, que es un poco el tópico que nos convoca a todos. Cómo lidiar mejor con el riesgo sistémico con el que estamos conviviendo y que todo indica que vamos a tener que lidiar cada vez más y eso va a separarnos en dos mundos, los que se preparan y los que están listos para abordarlo, que seguramente van a poder estar mejor preparados, y los que niegan, y bueno, ese escenario no es el más, no es el más conveniente. Gracias a todas y todos. Tuvimos 33% de participación con respecto a los anotados iniciales. Esto es buenísimo. Vamos a replicar esto en las redes, vamos a compartir información, van a recibir un correo electrónico con esta presentación colgada en YouTube para que puedan utilizar y quedamos a las órdenes. Cumplimos con el tiempo. Gracias, Víctor, por un excelente manejo del tiempo. Nos has dado una maestría en poquito tiempo y seguramente nos ha dado muchísima información para que todos sigamos haciendo doble clic y vayamos a los documentos que mencionaron tanto vos como Agustín, que son guías prácticas para ver cómo nos animamos a llevar esto cada uno de nuestros sectores y nuestros territorios. Saludos y muy buen fin de semana para todas y todos en donde estén. Muchas gracias. Muchas gracias.